amigos y familia Betel, estamos agradecidos y muy contentos por este domingo más que Dios nos permite. Gracias por sus bendiciones, por este año que comienza y por todo lo bueno que Él nos ha dado. Gracias también porque día con día nos demuestra su amor y por eso y muchas cosas más que Él nos regala, que todo el mundo cante al Señor. Espero que en este año que estamos iniciando, Dios nos pueda seguir guiando e iluminando. Para eso tenemos que estar bien alertas y dispuestos a escuchar lo que Dios quiere hablarnos, sobre todo tener una comunión estrecha con Él, y que este coro pueda reflejar nuestro sentir y nuestra oración a Él. Yo quiero verte.
continuación vamos a tener una lectura en Josué 1 del 3 al 9. Si tienes tu Biblia cerca o bien nos puedes seguir a través de la pantalla. Dice así: tal como les prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito.
Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Bueno, vamos a tener una oración para dejar a Dios todas nuestras cargas y también mostrarle nuestro agradecimiento por todo lo bueno que Él ha sido en nuestra vida. Oremos. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y estamos muy contentos, Padre, de que nos permitas estar aquí alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre, Padre, porque nos has mostrado tu favor en innumerables ocasiones, porque tenemos vida, porque tenemos salud hasta este momento y valoramos, Padre, todo lo que tú nos das. Dejamos también en tus manos todas nuestras cargas, las peticiones de nuestro corazón. Tú las conoces, Padre, y conoces también las cargas de cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión. Te pido que tú obres conforme a tu voluntad y en tu tiempo, Señor. Tú provee, prospera y anima a todo aquel que esté en desaliento, Padre. También sana a todo aquel que padezca alguna enfermedad, Señor, en este momento. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar paso a la predicación de esta mañana a cargo de nuestro pastor Mario Carranco. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto de volver a estar aquí frente al aparato receptor, sabiendo que usted nos está escuchando. Es un gozo para mí poder decirle que este año 2021 sea mejor que el anterior. Por eso siempre le pedimos al Señor que nos muestre su favor y su misericordia y que usted sea bendecido con la presencia de Dios en su vida. Estamos contentos de regresar de nuevo, ¿verdad? Esperamos que todo lo que usted haya visto en el año pasado le haya ayudado
ayudado, a mejorar su relación con Dios, su comunión con Dios. Así que estamos listos, estamos preparados para meditar en la palabra de Dios en este día, y para mí es un gozo poder saludarle en este nuevo año. Le he titulado al mensaje de este día, Entre sabios y magos, y ahorita vas a ver por qué le puse este título. Así que yo quisiera poner este tiempo en las manos de Dios para pedir su bendición. Le invito para que ore conmigo y le digamos a Dios: Señor y buen Padre, gracias por permitirnos una vez más abrir tu palabra para meditar en ella. Señor, que tu palabra sea clara a nuestras vidas, para que llegue no solamente a nuestro pensamiento, sino que llegue hasta nuestro corazón y se quede para que sea parte de nosotros esta palabra. Oramos con gratitud por lo que hoy nos vas a enseñar, y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguramente usted ya tiene ahí su Biblia. Le voy a invitar para que la abra en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2. Vamos a estar meditando en los primeros versículos de este Evangelio. Estamos en el Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo. Ábrala por favor en el capítulo número 2. Y antes de entrar propiamente a la meditación, le quiero decir que seguramente usted en días pasados fue uno de los privilegiados de poder cortar o partir una rosca de Reyes, ¿verdad? Seguramente lo disfrutó con todo lo que implica ese chocolate o el champurrado, quizás un café, tal vez un té, no lo sé con qué le guste acompañar a esa rosca, pero también tiene la implicación de la expectativa que todo mundo tiene cuando dicen, ¿me tocará a mí? Bueno, pues hoy quisiera hablarle un poco acerca de el origen de esta historia de los reyes que buscaban al rey, al niño que había nacido, y ahora se ejemplifica con esa rosca, ¿verdad? Y por ahí esconden a un niño y la idea es que alguien lo va a encontrar, y se le ha llamado rosca de Reyes. Pero así como le hablé de que la Navidad tiene un trágico pasado, ¿sabía usted que esta historia también tiene un pasado trágico de mucho dolor, pero también tiene una serie de enseñanzas preciosas que hoy podemos recordar? El pasaje de hoy nos recuerda la historia de esos hombres sabios que andaban buscando al rey de los judíos que había nacido, que fueron guiados por una estrella hasta que llegaron al lugar donde Jesús había nacido. Pero con esa historia, con la trama de esa historia, nos dejan tremendas lecciones de vida que hoy quiero compartir con usted. Porque le quiero decir que encontrar a Jesús para adorarle como le hicieron estos hombres, conlleva que una vez que encontramos a Jesús, nuestra vida va a ser transformada, va a ser cambiada, va a ser impactada. Encontrar a Jesús es un parteaguas en nuestra vida y la va a afectar de tal manera nuestro encuentro con Jesús, va a afectar nuestra vida, que los que nos rodean van a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te ha sucedido? Pero vayamos a nuestro relato y descubramos la historia y lo que Dios tiene que decirnos a través de ella. Primer versículo, libro de Mateo, capítulo número 2, primer versículo. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Mire qué historia. Le voy a decir lo que este versículo no nos dice. Este versículo no nos dice cuántos hombres llegaron buscando a Jesús. La tradición habla de 3. El relato bíblico no nos lo dice, ¿verdad? No nos dice específicamente de qué lugar venían. Solamente señalan que venían del oriente. No nos dice cómo se llamaban. Tampoco se mencionan los nombres. No nos dicen en qué medio de transporte llegaron. Ni siquiera se menciona con exactitud la fecha o el tiempo en el que se estaban presentando en días del rey Herodes solamente. Le voy a decir lo que sí nos dice este relato. Este relato nos dice que llegaron a Belén, que venían procedentes, del oriente, y los historiadores ubican el lugar de Mesopotamia, la antigua Babilonia, que posiblemente de allá venía, y hay una razón para eso
que no es el motivo para explicárselo, pero por allá venían del oriente y traían un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito por el cual estos hombres llegaron a Belén y se metieron ahí con Herodes al palacio? ¿Sabe cuál es el propósito? Mire lo que dice el versículo 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido para adorarlo. Ellos llegaban al palacio buscando al rey que había nacido. ¿Dónde más cree que lo buscarían si era un rey el que había nacido? Ellos sabían la historia o la profecía de que un rey nacería en ese tiempo. ¿Cómo lo supieron? Tiene que ver con el pasado de Babilonia, porque allá en un tiempo el pueblo judío fue cautivo y allá aprendieron muchas de las profecías que se dijeron acerca del Mesías. Y seguramente ellos sabían de esta profecía, del cumplimiento probable de esta profecía en el tiempo que la profecía hablaba, y pues ahí estaban ahora presentándose ante el rey Herodes, buscando al rey de los judíos que había nacido, y este era el hecho sobrenatural, que una estrella les había guiado hasta Jerusalén, hasta Belén de Judea, y se encontraban en el lugar donde gobernaba el rey Herodes. Dios así quiso usar esa estrella, y entonces llegan estos hombres de Oriente, que no sabemos cuántos eran, que no sabemos cómo se llamaban, que no sabemos en qué se transportaron, pero sí sabemos que venían del Oriente y venían buscando al rey que había nacido. Y este hecho, saber que había nacido un rey, causa una gran conmoción en Jerusalén y en Herodes, desde luego. Mire lo que dice el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué causa tal conmoción el nacimiento de un rey? Pues si había nacido el rey de los judíos, Herodes ya no podría ser más el rey de los judíos. Herodes tendría que entregar el trono, y esto implicaba un cambio de poderes, y en el cambio de poderes, en ese tiempo, implicaba quizás guerra, implicaba, las implicaciones de una guerra tiene que ver con muerte, tiene que ver con viudez, tiene que ver con orfandad, tiene que ver con confrontación, ¿verdad? Por eso dice el versículo 3, cuando lo oyó Herodes, que había nacido el rey, se perturbó. Y toda Jerusalén con él. ¿Cómo que ha nacido un rey? ¿Cómo que ha nacido un rey? ¿Qué hizo entonces Herodes? Pues como todo rey dice, yo quiero corroborar esta noticia que me traen estos hombres buscando al rey que ha nacido. Mire lo que dice el versículo 4. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Sabiamente, él dice, ¿quién conoce de esto? Pues los principales sacerdotes, los que han estudiado los manuscritos de los hebreos. Pues a ellos, a los conocedores, los convoca. Y entonces Herodes quiere saber exactamente el tiempo de nacimiento, el lugar de nacimiento, la exactitud del cumplimiento de esa profecía. ¿Y qué fue lo que respondieron estos hombres que fueron convocados por Herodes para indagar acerca de el rey de los judíos que había nacido? Porque aquellos hombres que venían del oriente traían esta noticia. Pues mire lo que dicen los versículos 5 y 6. Cuando él dice, ¿dónde va a nacer ese rey de los judíos? Versículo 5 dice, en Belén de Judea, le respondieron, aquí donde tú gobiernas, en Belén de Judea, porque esto es lo que está escrito por el profeta. Versículo 6, pero tú, Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Esa profecía usted la puede verificar en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, versículo 2. La respuesta fue muy contundente. Sí, van a ser aquí en Belén. Así lo dice la profecía y es en este tiempo. Y por supuesto, esto no le gustó a Herodes. Esto lo que hizo fue afirmar
su perturbación, pues de ningún modo él permitiría que otro rey se levantara, y si le iba a costar su reinado, le iba a costar, iba a dar pelea, iba a dar guerra. Y entonces el rey empieza a maquinar cómo deshacerse de ese niño. Le dije que esta historia trae algo oscuro y negro y difícil, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con esta maquinación de Herodes. Miren lo que hace Herodes, versículos 7 y 8. Luego de que indagó todo, dice el 7, Herodes llama en secreto a estos sabios, conocedores de las estrellas y de los tiempos de la profecía, los llama en secreto, y les dice: quiero que me digan exactamente cuando encuentren al niño dónde está. Dice el versículo 8, los envió a Belén y les dijo: vayan, infórmense muy bien del niño y tan pronto lo encuentren, avísenme para que vaya yo también y lo adore. Esa era la trama del rey Herodes. La intención: asesinar al niño, matar al niño que había nacido, a este que ahora sabemos que es Jesús, aquel que murió en una cruz años después, ¿verdad? Pero la intención de Herodes era: vayan, indaguen, y cuando lo encuentren, vengan conmigo y díganme: ya lo encontramos, porque yo también quiero ir a adorarlo, dijo Herodes. Pero desde luego esto era una trama, simplemente una maquinación. Envía por delante a los sabios para que ellos sean los, voy a poner entre comillas, cómplices. Los envía y luego dice: vengan y me dicen dónde nació y dónde está ese que ha nacido. Pero sabe usted que Dios es soberano y Dios sabía las cosas que iban a suceder. Entonces Dios interviene, así como lo hizo con Zacarías y Elizabeth, así como lo hizo con José cuando se da cuenta que María está embarazada, así como lo hizo con María para anunciarle de ese embarazo, así como lo hizo con los pastores que velaban en las vigilias de la noche de su rebaño y les dijo: vayan porque ha nacido un rey. Así ahora Dios interviene con estos hombres. Dice el versículo 9: después de oír al rey, pues aquellos hombres siguieron su camino buscando al que había nacido, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, y ellos iban siguiendo a la estrella, ¿verdad? Hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Este es un hecho sobrenatural. Dios quiso que así se dieran cuenta estos hombres dónde estaba el rey que había nacido. Era necesario que se cumpliera la profecía, y ahora ellos daban con el niño. Sin saber lo que Herodes estaba tramando, estos hombres prosiguen en su andar y siguiendo la estrella, llegan hasta donde la estrella se detiene. ¿Y sabe qué sucedió en ese momento? Dice el final del versículo 9, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, y dice el 10, y al ver la estrella que ya se había detenido, se llenaron de alegría y de gran gozo. ¿Y sabe por qué? Porque por fin habían logrado su cometido, encontrar al rey de los judíos que había nacido. La gran travesía que había empezado poco más de un año atrás, ahora llegaba a su fin. Los días difíciles de un viaje tan largo ahora se veían recompensados. El cansancio, los malos tiempos, los peligros, el haber dejado a la familia atrás, el dejar sus tierras, los meses de espera y quizás hasta el desaliento habían quedado en el pasado. Por eso dice: se llenaron de gozo, se llenaron de alegría cuando la estrella se detuvo y dijeron: por fin hemos encontrado al rey. Y aquel deseo del corazón de adorar al rey ahora era toda una realidad. Y mire lo que dice el versículo 11. Cuando llegaron a la casa, y ponga atención en esto, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. ¿Ya notaron lo que dice la casa? Perdón, lo que dice el texto. Cuando llegaron a la casa,
No había establo, estaba en casa. No había un pesebre, estaba en casa el Jesús. No estaba el balido de las ovejas, ni el bramido de los animales, ni olía a vaca ni a caballo. Jesús estaba en casa. Cuando llegaron a la casa, cuando entraron a la casa, ¿cuánto tiempo había pasado desde que nació Jesús para cuando llegan estos hombres sabios del oriente y lo encuentran? Aproximadamente habían pasado no más de 2 años, poco menos de 2 años, desde el nacimiento hasta que se da esta escena. Estos hombres no encontraron a Jesús en un establo, ni acostado en un pesebre, ni envuelto ahí en pañales. Jesús ya daba sus primeros pasos. Tenía aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años. Jesús ya era un niño que caminaba y andaba por ahí en la casa, jugueteando y correteando. Más o menos 2 años. ¿Sabe por qué le digo 2 años? Me voy a adelantar un poquito a la historia y luego me regreso. Cuando Dios no permite que Herodes se dé cuenta de dónde está Jesús, habla a estos hombres sabios y por revelación en un sueño les dice: no regresen con Herodes, váyanse a su tierra, pero por otro camino. Y entonces los hombres sabios, siguiendo y obedeciendo la voz de Dios, no van con Herodes, no le dicen dónde está el niño, y cuando Herodes se da cuenta de eso, mire lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo 2. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados, nótelo usted, para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esto es lo triste de la historia. Esto es lo doloroso de la historia, de eso que nos comemos en una rosca y andamos ahí jugando y demás, que detrás de ello hay esta matanza de los niños. Porque Herodes dijo: no debe tener más de 2 años. Así que desde 2 años para abajo no va a vivir ningún niño que viva en Belén o en las aldeas de los alrededores. Y se da una matanza horrenda. Si usted sigue leyendo, dice que las madres con sus gritos desgarradores clamaban y diciendo: ¿por qué está pasando esto? Porque sus hijos eran arrebatados de sus brazos y eran traspasados con la espada. Imagínese qué escenas, cuánta sangre corrió por este hecho, porque Herodes se había sentido y se había visto burlado, porque los sabios no regresaron a avisarle. Aquí voy a dejar esto. Voy a volver a la historia otra vez. Dice que cuando entraron a la casa, versículo 11, al ver al niño, se postraron, lo adoraron, abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos como oro, incienso y mirra. El postrarse es una actitud de sumisión y de reconocimiento a una autoridad. Yo no me imagino qué pasó con el niño. El niño era Jesús, pero tenía 1 añito y medio, quizás 1 año, 8 meses, no lo sé. Pero cuando ve que esos hombres se postran delante de él, pues algo sucedió, ¿verdad?, en el corazón de Jesús. Al verse reconocido, al verse que ellos se sometían a su autoridad y lo reconocían como el rey de los judíos que había nacido. Y luego le ofrecen esos regalos. Le ofrecieron lo mejor de lo mejor: oro, incienso y mirra. No voy a hablar del simbolismo, pero lo que sí le voy a decir es que estas cosas eran regalos que solamente se ofrecían a los reyes. El oro, el incienso y la mirra, con todo el simbolismo que esto representa, solamente se ofrecían a los reyes, y ahí estaban ellos ofreciéndoselos. ¿Qué sucedió después? Bueno, es lo que le adelanté hace unos momentos. Versículo 12. Entonces, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Una vez que tuvieron ese encuentro con el rey Jesús, nunca más volvieron por el mismo camino. Nunca más volvieron a andar por el mismo camino.
¿Qué nos deja toda esta historia? Permítame reflexionar algunas cosas que nos deja esta historia. Adorar a Jesús nos cuesta, nos ha de costar, claro que sí, nos ha de costar. A estos hombres les costó el renunciar a la comodidad de quedarse en su casa. Se dieron a la tarea de hacer ese largo viaje, dejando a sus familias, arriesgándose a ser asesinados, confrontándose con otros malvados y perversos y ladrones y salteadores y demás. Dejaron sus tierras y familia porque querían encontrar a Jesús para adorarlo. Yo le pregunto, ¿cuánto le cuesta a usted adorar a Jesús? ¿Cuánto le cuesta a usted adorar a Jesús? ¿Le cuesta quizás dejar la cama para prender su aparato receptor y decir, voy a adorar este día? ¿Le cuesta quizás el quedarse a ver un juego? Hoy no quiero estar oyendo al pastor Mario Carranco. Hoy quiero ver el juego porque está más interesante. ¿Le cuesta el decir, no, voy a seguir trabajando haciendo el home office porque tengo mucho trabajo pendiente? Hoy no quiero escuchar lo que dice Dios a través de su palabra por medio del pastor. O le cuesta quizás un compromiso familiar y decir, no, hoy tengo esto que hacer, hoy no me interesa adorar al Señor. O le cuesta simplemente la desidia de decir, no, hoy no hago nada, hoy me quedo en cama simplemente. ¿Cuánto le cuesta adorar al Señor? Adorar a Jesús nos cuesta. Y le voy a hablar que esa es la diferencia entre ser un discípulo de Jesús y ser un creyente en Jesús. Creyentes hay montones. Dígale a la gente que si cree en Jesús, le va a decir, claro que creo en Jesús. Pero dígale si quieren adorar a Jesús, aprender sus enseñanzas, obedecer su palabra, que eso es lo que hace la diferencia entre un discípulo y un creyente. ¿Qué es usted? ¿Discípulo o es creyente? Segunda reflexión, adorar a Jesús nos cuesta la perseverancia, porque esto de adorar a Jesús tiene que ver con cuánto persevero en mi adoración a Jesús. Esos sabios se enfrascaron en una búsqueda de horas, días, semanas, meses y casi hasta años. Al menos 1 año y medio les costó perseverar hasta que encontraron a Jesús. ¿Cuánto perseveramos nosotros para ver a Jesús, para encontrar a Jesús, encontrarnos con Jesús? Permítame preguntarle, ¿usted lee la Biblia a diario y ora a Dios? Eso es tener un encuentro con Jesús. ¿Persevera en ello? ¿O no lo ha aprendido a hacer o no lo quiere hacer? Le debo de preguntar, ¿entre semana usted se conecta con algún grupo para edificar su vida, tener compañerismo, cantar alabanzas a Dios, meditar en un pasaje bíblico? ¿Lo hace? ¿O solamente dice, no, yo me voy a esperar hasta el domingo, yo no me quiero conectar? ¿Persevera usted en su vida cristiana? Le debo de preguntar, ¿persevera usted en su servicio a los demás? Porque ese es el reflejo de la vida cristiana. El amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cómo perseveramos nosotros en eso de, le voy a hacer una llamada a fulano de tal, no he sabido de él en todo el tiempo de la pandemia? Me enteré que Manganito se quedó sin empleo, ¿le voy a llevar una ofrenda o le voy a llevar una despensa? Me enteré que fulanito está enfermo, está postrado en cama, le voy a hacer una llamada para orar por él ahí en su lecho de enfermedad. ¿Persevera usted en estas actitudes de la vida cristiana? ¿Persevera usted en compartir del amor de Dios con otros? ¿Persevera usted en atender a otro espiritualmente para ayudarle a crecer? Perseverar en Cristo hace la diferencia entre ser un discípulo o un creyente. Ojalá y que seamos discípulos de Jesús. El tercer elemento que quiero meditar y reflexionar, adorar a Jesús, es tener una actitud correcta cuando nos acercamos a adorar. Le voy a decir a qué me refiero. Mire, aquellos hombres, dice que se postraron, adoraron y ofrecieron, y lo hicieron con una actitud que Jesús recibió esa adoración.
que Dios entendió que en verdad hicieron un sacrificio para poder adorar al Señor Jesús, ¿verdad? Porque la adoración no es solamente un acto, sino es tener la actitud correcta. Se lo explico de otra manera. Para los que les gusta anotar, Mateo 5, 23 y 24, Cristo dijo, si tú vas al altar y llevas tu ofrenda ahí, porque quieres adorar a Dios, pero ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, más vale que dejes allí tu ofrenda y vayas y te reconcilies con tu hermano. Esa es tener la actitud correcta. ¿De qué me sirve que yo le diga, yo te amo, Señor, pero estoy enojado con con el vecino, con mi compañero, me agarré a trancazos con el otro? Óigame, no tenemos la actitud correcta. Adorar no es solamente un acto, es una actitud correcta, ¿verdad? Mateo 5, 43 al 47. Cristo dijo, el antiguo mandamiento dice que amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, oren por sus enemigos. Ah, qué difícil, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ser un discípulo y ser solamente un creyente. El discípulo hasta ora por los enemigos, bendice a los enemigos y hacen lo que hace Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que manda su lluvia sobre justos e injustos. Porque luego dice Jesús, si solamente amas a los que te aman, pues eso lo hace cualquiera. Pero tienes que amar más allá de los que te aman, simplemente, ¿verdad? No hagas solamente lo que tú crees que es correcto, ve más allá de lo que tú piensas y dices, ¿cómo voy a hacer esto? Dios nos lo pide. Amar así es entender la diferencia entre discípulo y creyente. Cristo dijo, Mateo 5, 21 y 22, oíste que fue dicho que no mates, porque si tú asesinas a alguien vas a ser culpable de que te lleven a juicio y que se cumpla una sentencia. Pero Cristo dijo, yo no te voy a decir que no mates, te voy a decir que si tú te enojas contra tu hermano, eres sujeto de juicio, es como si hubieras matado. Si tú maldices a tu hermano, es como si lo hubieras matado delante de Dios. Es el pecado de intención del cual ya les he hablado. Delante de Dios es como si lo estuvieras matando. Cuando tú maldices, cuando tú te enojas contra el hermano, por eso tú tienes que tener la actitud correcta. De nada vale presumir que soy muy espiritual, que yo leo, que yo oro, si no tengo la actitud correcta y estoy, repito, maldiciendo, robando, defraudando, adulterando, fornicando. ¿De qué sirve así la vida cristiana? Jesús nos demanda más. Esa es la diferencia entre discípulo y creyente, ¿verdad? Y adorar a Jesús es ofrecerle lo mejor de lo mejor. Regalo de reyes, oro, incienso y mirra. ¿Qué es lo que nosotros le ofrecemos a Jesús? ¿Le ha ofrendado usted a Dios lo que cuesta un abono para toda la temporada de juegos? Regalo de reyes. ¿Le ha ofrendado usted a Dios el hecho de decir, este año no voy a ver a mi grupo favorito ni a mi artista favorito, lo que me cueste el boleto y el viaje, se lo voy a ofrendar a Dios como un regalo de reyes? Lo mejor de lo mejor. ¿Le ha ofrendado usted a Dios y ha dicho quizás, no voy a renovar mi equipo celular? Lo que voy a hacer, me voy a quedar con el mismo equipo y lo que tenía para el equipo celular, se lo voy a ofrendar a Dios. ¿Lo ha hecho usted? Para darle al Señor lo mejor de lo mejor. Y así yo le podría hablar de otras cosas. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Lo mejor de lo mejor? Dios no es un Dios que necesite sobras, Dios no es un Dios que necesite lo que ya no me sirve, lo que ya no me queda, lo que me quedó después de la parranda. No, a Dios hay que darle lo mejor de lo mejor y tenemos que aprender a hacerlo. Esa es la diferencia entre un discípulo y un creyente. Y adorar a Jesús implica también, y el último aspecto de mi reflexión es que nuestra vida será transformada. Así como esos hombres que nunca volvieron por el mismo camino, una vez que usted tiene un encuentro con Dios, nunca más volverá por la misma senda,
nunca más volverá por los mismos pecados, nunca más volverá a hacer lo que antes hacía, porque su vida será transformada cuando usted adora al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Ve las implicaciones de adorar al Señor? Adorar a Jesús implica renunciar a nuestro yo. Adorar a Jesús implica perseverar para crecer. Adorar a Jesús implica tener la actitud correcta. Adorar a Jesús es ofrecerle a Él lo mejor de lo mejor. Adorar a Jesús es comprender que mi vida va a ser transformada. Por eso le dije al iniciar este mensaje, encontrar a Jesús para adorarlo, conlleva que una vez que lo encontremos, nuestra vida nunca volverá a ser la misma, sino que dará un vuelco completo, porque será bendecida de tal manera que otros se van a asombrar y se van a preguntar, ¿qué le pasó a este? Pues encontramos a Jesús como aquellos hombres que llegaron del oriente buscándolo hasta que lo encontraron y lo adoraron. Que este año su búsqueda sea Jesús, y si ya lo encontró usted, que su vida sea consagrada para Jesús. Ese es el anhelo de mi corazón. Espero que ese sea su anhelo y que este año así sea diferente al que ya pasó, para que nuestra vida en verdad sea impactada y transformada. Así que le dejo con esta reflexión y con este pensamiento. Quiero orar para concluir este tiempo y le invito a lo que siempre le he dicho: comparta por favor en la red social donde nos está viendo, permita que este mensaje llegue a otros. Y segundo, quédese a escuchar una ofrenda musical que tenemos a continuación después de que su servidor haya orado, y así estaremos dando por terminada nuestra transmisión. Gracias, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la vida de esos hombres que nos enseñan las implicaciones de adorarte a ti y de encontrarte. El anhelo de mi corazón, Señor, es que todos los que estamos aquí escuchando y meditando en esta palabra hayamos tenido un encuentro contigo. Y si no lo hemos hecho, que no nos tardemos en hacerlo, porque esto sería lo mejor que le puede pasar a nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en este inicio de año. Bendícenos en este inicio de semana. Bendícenos en este inicio de este lustro y esta década. Estamos iniciando, Señor, una nueva década. Que nuestra vida sea diferente para honra y gloria tuya. Bendícenos así, pues en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Muchas gracias por seguirnos, que Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta luego.